Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. La cuarta temporada de Iluminemos Podcast es presentada por Wingstop. El objetivo de Iluminemos por el Autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. Recuerda que las opiniones expresadas por nuestros invitados e invitadas en este espacio son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la postura de Iluminemos por el Autismo. Disfruta de este episodio de Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y en este episodio platiqué con Mariangi Silveira, directora de Educación Especial Más. Platicaremos sobre cómo llegó al mundo del autismo, los retos que enfrenta en su día a día, informando a las familias sobre el diagnóstico, pero también nos brindará los 5 puntos clave para una verdadera inclusión educativa. También platicaremos sobre la importancia de revisar las necesidades de cada persona antes de llegar a un diagnóstico, así como el tomar en cuenta los indicadores cualitativos para mejorar la calidad de vida, promover la autonomía y lo esencial que puede ser la inteligencia artificial para apoyar en las habilidades de comunicación. Quédate con nosotros y prepárate para una plática muy interesante y llena de aprendizajes. Espero que este episodio sea tan enriquecedor para ti como lo es para mí. Mariangi, bienvenida a Iluminemos Podcast. Muchísimas gracias, qué honor y qué placer estar aquí en este espacio compartido contigo. Oye, para empezar, ¿quién es Mariangi? ¿Cómo te defines? Mariangi Silveira es una visionaria, emprendedora y apasionada de los temas que conciernen a la discapacidad. O sea, la verdad es que creo que desde mi muy temprana infancia me define como estas ganas de ser maestra y sobre todo ser maestra de lo que requiera, lo que sea, más allá de lo típico. Oye, ¿cómo comienzas en el autismo tú? La verdad, por azares del destino. Creo que mi formación, mi visión iba encaminada hacia el lenguaje y la audición. Mi tesis fue sobre método auditivo verbal, como que yo me enfocaba en hipoacusia y sordera. Sin embargo, la vida me fue llevando en diferentes proyectos y en diferentes situaciones hacia el autismo. Y te platico brevemente por qué. Yo metía solicitud en IPLIAP y en ese entonces era una fundación que se llamaba Gaviota y me llamaban de Gaviota. Y metía solicitud a otra asociación de niños con hipoacusia y a otra asociación de niños con discapacidad intelectual y me jalaban hacia discapacidad intelectual. Y donde empezaba a trabajar me daba cuenta que el diagnóstico correcto más bien iba enfocado a autismo. Entonces la vida me empezó a llevar y pues heme aquí y entonces por ende, como no era como mi base o lo que yo tenía planeado, pues mi estudio no estaba enfocado hacia esa parte, yo estaba enfocada hacia método auditivo verbal, método global, lengua de señas, y entonces pues órale, ponte a estudiar procesamiento sensorial, diagnóstico, y entonces pues ya me encaminé hacia allá y ahora pues el 90% de mis certificaciones son enfocadas en autismo. ¿Y qué es lo que te apasiona? O sea, porque yo encuentro en muchísimos profesionales que nos dedicamos a esto y más desde la parte terapéutica, que el autismo les despierta algo que difícilmente sabemos poner en palabras, pero que hace que nos volquemos y nos volvamos unos apasionados del tema. ¿Qué es lo que te apasiona a ti? Yo digo que yo sí lo tengo muy, muy delimitado. A mí lo que me apasiona es el cómo sí. Para el autismo hay muchas barreras, mucho estigma, mucha parte de esta concienciación o sensibilización que no nos ha ayudado, que ha sido Rain Man, y otras muchas que ahorita no voy a entrar en detalles, pero como todo este mito urbano y el conocerlo como desde adentro, para mí siempre ha sido, o sea, desde al inicio de mi carrera yo me topaba con el
No puedes ser autista porque, mira, sí te ve a los ojos. No puedes ser autista porque, mira, no aletea. No puedes ser autista porque no camina de puntitas. Y yo decía, o sea, es que eso no es el autismo. Entonces, claro, a mí siempre me ha llamado la atención el romper esta barrera y el cómo sí, el qué sigue a partir de, ¿no? El qué hay más allá de el autismo. Desde primera persona, se cuenta. Y hoy con tu experiencia, la perspectiva obviamente que te dan los años, la experiencia alrededor de la inclusión, de la discapacidad, de lo que decías de tu formación, incluso en lo sensorial y demás. Hoy, ¿cómo defines el autismo? Hoy me da mucho gusto ver que ya hemos avanzado mucho en esta cuestión de una perspectiva de vida. Ahora lo hablan como una condición de vida, ahora lo hablan desde este enfoque neuroafirmativo y para mí siempre ha sido una perspectiva diferente de vivir las cosas, de vivir la vida, una manera diferente de procesar la información. Hoy por hoy ya no te sé decir si es porque desde mí no tengo un diagnóstico ni busco tenerlo, pero desde mí yo veo las cosas de manera distinta, proceso la información de manera distinta, mi acelere es distinto, ¿no? O sea, los que te conocemos podemos reafirmar eso. Puedes decir, sí, eso es verdad. Entonces, cuando yo empiezo a ver y a platicar y a observar desde cómo nos podemos vincular, desde ahí yo entendía que era solamente una forma diferente de procesar el entorno, ¿no? Y entonces para mí era como me generaba mucha curiosidad el poder llegar a esta parte. Una de mis primeras experiencias de la vida fue una chava, bueno, sí, porque ya era una señorita, bueno, tenía como 12 años, con acondroplasia y autismo. La acondroplasia es lo que se conoce como talla baja y pues creo que lo que pegaba más o lo que impactaba más era el tema de autismo porque era una chava no hablante, era una chava con crisis sensoriales importantes y nuestra vinculación inicial fue a través de la popó. Entonces fue como déjala, o sea, es que algo me está queriendo decir, es que algo está queriendo hablar, es que algo, ¿no? Y me acuerdo que en ese cubículo era con una cámara de Gesell, o sea, entonces éramos como un par de ratoncillos y entonces a través de la popó y a través de ella se sacaba la popó del pañal y le embarraba y hacía y decía, y a través de la popó hasta que un día ya como que pudimos empezar a vislumbrar el control de esfínteres y un día agarró su popó y me la dio en la mano, dije, aquí me aceptó. Ese día cambió nuestra dinámica por siempre. Tomó mi mano, me la puso en la mano, la recibí y en ese momento supimos las dos que estábamos conectadas. Wow. Y entonces ese tipo, y así anécdotas te puedo contar, ¿no? Y entonces ese tipo de situaciones fue las que a mí me llevaron a saber y a entender que nos estábamos enfrentando a algo que iba mucho más allá del by the book, del libro, ¿no? Que era justo lo que te iba a decir, porque muchas veces en los marcos de referencia, en la teoría, digamos, está todo lo que tenemos que hacer nosotros, no ustedes como terapeutas, nosotros como padres, y perdemos, cuando nos volvemos, entre comillas, muy técnicos, perdemos ese sentido intuitivo de la reciprocidad, ¿no? Y lo que yo encuentro maravilloso es que absolutamente todas y todos, los niños, los jóvenes, los adultos autistas, te dan unas pautas que si sabes interpretar de una manera correcta, incides de una manera exponencial, ¿no? Totalmente. Y es que esta parte enigmática, esta parte de descifrar a la gente, no es solamente el autismo, es que estamos acostumbrados desafortunadamente a vernos desde la capa de encimita, ¿no? O sea, y tras un montón de máscaras. No, ya perdemos esta sensibilidad sensorial de olernos, de leer nuestra mirada, de leer nuestros gestos, de oler nuestras hormonas, de oler nuestros estados de ánimo, como lo hacen todos los mamíferos en el planeta. Perdemos esta capacidad de vibrarnos, de sentirnos, y eso es lo que hace falta. Y luego si le metes toda esta parte de expertise y de profesionalización, bueno, 3 veces peor. ¿Crees que demasiada teoría impide el incidir correctamente en la vida de alguien? Definitivamente, y yo lo viví, ya no sales. Yo empecé a trabajar con personas autistas muchísimo antes de titularme. O sea, yo me metí a hacer voluntariados desde la prepa, durante la carrera. Entonces, cuando me titulé, hace cuenta que me subieron un chip de ya, ¿no? Ahora tengo que ser la licenciada. Y pierdes esta sensibilidad.
Y entonces viene algún chico, algún caso a darte una rastriza A devolvértela. Vuelve a ser un ser humano, vuelve a conectar con el amor, con el respeto, con la observación, con el feeling. Y entonces ahí es donde asientas tus piecitos en la tierra y te das cuenta que todo lo que te enseñaron en la carrera lo tienes que replantear para llevarlo a cabo. No que esté mal, pero sí amerita un replanteamiento y una bajada para retomar todas estas cuestiones. Ahora, a lo largo de estos años, ¿cómo ha evolucionado pues, tu propia conceptualización de la palabra, tu propio conocimiento, ni se diga, lo que sabíamos hace 10 años no tiene nada que ver con lo que sabemos hoy en día, los cambios de narrativas, los nuevos paradigmas? ¿Cómo ha evolucionado en ti el autismo? Muchísimo, y ha sido no solamente una evolución lineal, sino un vaivén, ¿no? O sea, este típico de cuando ya más o menos ibas encarrilado y venías conociendo, te cambian por completo. Me ha dado mucho gusto ver que se está volteando a ver situaciones que a lo mejor antes no. Por ejemplo, a mí algo que me queda súper claro, que es algo que yo vengo estudiando desde hace mucho, es el procesamiento sensorial. Y tiene relativamente poco que se considera como parte del diagnóstico. Y es más, spoiler alert, yo siempre he pensado y he considerado que así como trascendió el diagnóstico a trastorno del espectro autista, que ya nuestro lenguaje neuroafirmativo ya descarta esta parte, pero de TEA con una implicación en las habilidades lingüístico-comunicativas, con una implicación en las habilidades cognitivas, debería de sumarse con estas hiper o hiposensibilidades sensoriales. O sea, ya debería de ser parte de diagnóstico y debería de ser como casi nuestra CURP, como seres humanos. Porque de verdad, o sea, es una de las áreas más metiches. El procesamiento sensorial está en todo. En el lenguaje, en el aprendizaje, en la parte motora, en la parte motora facial, en la parte emocional, en la parte de memoria, de atención, de concentración, de procesamiento, todo. Y ya hemos avanzado. Y sin embargo es relativamente nuevo. Joven, muy. Antes no se hablaba de procesamiento sensorial. Y bueno, ahora sí que nuestra sensei, Jean Ayers, pues nos está hablando de esto hace 40, 50, 60, 70. Mira, no sé hacer sumas rápidas. 70 años, ¿no? O sea, ¿qué onda con esto? Y apenas está evolucionando. Esta parte de no es que no somos diferentes, es solamente una forma de procesamiento que a lo mejor es más evidente porque se comparte con otros seres humanos, pero no existen las personas neurotípicas porque tendríamos que empezar a enfocarnos desde cómo funciona cada persona. Entonces son muchísimos detalles que sí han ido avanzando, que a mí me encanta, que estamos todavía en este proceso. Tú sabes perfectamente que yo soy liosa y que a mí no me gusta hablar de inclusión, a mí no me gusta hablar de educación especializada, a mí no me gusta hablar de diagnósticos. Y hacia allá vamos, ¿sabes? Y entonces de nuevo digo, mira, no estaba tan perdida. No, y hacia allá se va a llevar a cabo y entonces va a llegar un punto en el que hablemos de respeto. Yo hace mucho tiempo quise colaborar y quiero volver a hacer este enfoque en el cual las neurodivergencias no son más que un proceso evolutivo de la humanidad. No es más que un proceso evolutivo en donde efectivamente la tecnología nos está poniendo también en jaque con cada vez menos contacto visual, cada vez menos habilidades sociales, cada vez menos habilidades comunicativas, porque todo es a través de una pantalla, porque todo es menos visual, porque todo es menos de contacto físico. Entonces, creo que por allá va la cosa algún día, y bueno, si no, aquí que quede asentado que hace falta esa investigación de la neurodivergencia como parte evolutiva de la humanidad y nada más es así como poco a poco todavía había algunos que no caminaban erectos y otros que caminaban erectos y desde ese momento los visualizaban como, los raritos, hasta que la minoría se hizo mayoría y se perdió. Idéntico va a ser en este proceso y estoy segura que en otros 40 años, quién sabe si nos toque, pero así va a funcionar. Este año celebramos una década de logros, de historias transformadas y de corazones unidos por un mismo propósito, la inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. A lo largo de estos años hemos impactado la vida de más de 260,000 personas. Hemos empoderado a una comunidad, concientizado a la sociedad y creado una red de padres, madres, cuidadores y cuidadoras que hoy caminan de la mano hacia un futuro más incluyente.
Nos hemos aventurado a la creación de campañas para inspirar a los demás, a crear espacios seguros y accesibles, a llevar nuestro mensaje a foros internacionales. Pero todo esto ha sido posible gracias a ustedes. Estos 10 años ustedes han sido la parte más fundamental de nuestra historia. Gracias por creer en nosotros, gracias por caminar a nuestro lado. Sigamos iluminando por el autismo. Ahora, pregunta obligada. ¿Por qué no hablar de diagnóstico? Porque hablar de diagnóstico es tan excluyente como enfrascar. Y porque desafortunadamente la gente todavía se basa en el diagnóstico. Pensémoslo a lo mejor en algo más visible, como lo es el síndrome de Down. ¿Y por qué te digo visible? Porque físicamente tú puedes reconocer a una persona con síndrome de Down y en el cariotipo, genéticamente, puedes reconocer a una persona con síndrome de Down. Sin embargo, lo que decíamos hace rato, el by the book, sesga muchísimo todo lo que puedes conocer a partir de esa persona. Entonces, el diagnóstico pareciera que ya tiene como todas las características de esa persona y no es así. Entonces, es una identidad plus un diagnóstico, no un diagnóstico plus una persona. Ahora que tocas ese tema de identidad, ¿no? Hay un gran debate internacional incluso sobre temas si es una identidad, un diagnóstico y demás. Y yo creo personalmente que si bien es totalmente válido que personas lo tomen como una identidad, no podemos perder de vista que es un diagnóstico clínico. Difiere un poquito. Es una identidad y es una discapacidad. Y habría también que cambiar el enfoque porque desafortunadamente, como sabemos, las barreras sociales, actitudinales, incluso de accesibilidad en todos aspectos, ¿no? El que no haya lectura fácil, el que no haya pictogramas, eso es lo que genera. Sin embargo, hay que cambiar el modelo hacia una condición de vida que genera una discapacidad. Y entonces es una identidad que trae consigo un chorro de barreras. Entonces, lo que tú estabas diciendo no se contrapone una con la otra. Sí, ¿no? Se suman, se abrazan. Pero entonces, todavía para muchas familias y para mucha gente es difícil decir, vive con una discapacidad, ¿no? De ahí que los paradigmas cambien a tanto sordos como autistas, no soy persona con porque no es un accesorio, soy un autista orgullosamente o soy sordo orgullosamente o sorda. Entonces, de ahí va cambiando toda esta parte de cómo te define. Desafortunadamente, todavía hay una brecha larga para que esto sea considerado como parte de las características de personalidad y una identidad. Y hablamos muy poco de la personalidad, ¿no? Lo que tú dices, yo creo que el diagnóstico muchas veces condena a través de la etiqueta, ¿no? A través de la clasificación. Y no tomamos en cuenta el entorno y el contexto que para mí es la base de cualquier discapacidad. Y es que es eso, la pelea era mucho, enfocándonos en autismo. ¿Es una condición de vida o una discapacidad? Es que no hay pregunta, ambas, es ambas. Y el tema es que la discapacidad no está centralizada en la persona, ¿no? Y la condición de vida sí. Entonces es ambas, se suman. Y con lo que tenemos que trabajar es con un entorno cada vez más accesible y menos discapacitante para que esas personas se desarrollen en todos los ambientes. Y ahí es donde estamos fritos. Que es parte de la evolución, ¿no? Digo, tú y yo lo hemos comentado, en donde creo que hacen falta incluso conversaciones que cambien las narrativas de fondo. Hace rato, Iván, 2-3 veces que mencionas la palabra neuroafirmativo, ¿no? Un término totalmente nuevo. Digo, yo la primera vez que lo escuché fue hace 3 o 4 años, no más, ¿no? No sé si tenga más. Pero sí creo que mucho de nuestro abordaje respecto a la discapacidad viene de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, ¿no? Que México fue principal impulsor de ella a través de Gilberto Rincón Gallardo y demás, ¿no? Y algo necesario en ese contexto, en ese momento. En ese contexto sociocultural e histórico. Sin embargo, pues ya valdría no juzgamos, y no va desde el juicio mi comentario de decir, porque a ver, la historia se juzga en su momento, ¿no? No, y al contrario, en su momento abrió un montón de puertas, Cañón. Pero mucho de nuestra narrativa viene de ahí, y hoy todavía
la convención define la discapacidad con un concepto en permanente evolución que resulta de la compleja interacción de las personas con deficiencias y las barreras del entorno. ¿Hasta cuándo vamos a cambiar las personas con deficiencias a pasar de requieren ajustes o apoyos? Exactamente. ¿No? Y tenemos que empezar también a cambiar eso porque desde arriba se cambian las cosas. Claro, eso, ¿a qué voy con eso? Que derivó en que nos refiriéramos a persona con discapacidad, persona con autismo, persona sorda, y de repente llega la comunidad sorda y dice, hey, yo no soy persona sorda, yo soy sordo. Sordo. Ah, cabrón, ¿no? Y lo mismo empieza a pasar con el autismo, de poco tiempo acá, ¿no? Así es. Y eso nos ha obligado a cambiar las narrativas, y a cambiar el abordaje y entender la perspectiva en primera persona, lo cual ha sido sumamente positivo. Totalmente. Pero, ¿qué nos impide evolucionar la terminología desde la propia convención, por un lado? La ¿no? parte social, cultural, esta parte cultural de que si no estás conmigo, si no eres igual que yo, estás contra mí. Y lo vemos en factor político, en factor fútbol, en factor lo que quieras, ¿no? A quién le vas en lo que sea. Entonces, desafortunadamente, este impacto comunicativo va desde que no somos una cultura que anteponga el respeto. No, y como yo estuve, yo no, lo digo en términos obviamente muy coloquiales, ¿no? Yo estuve en Viena y con el tema de la convención, entonces va a misa y perdemos de vista la evolución neuroafirmativa, lingüística, en la narrativa, los nuevos paradigmas y demás, ¿no? Y que la currícula de las escuelas o de la enseñanza no ha evolucionado, y entonces quienes siguen dando cátedra sobre estos temas es la vieja escuela, ¿no? Y entonces ahorita apenas se están abriendo estos campos, pero pues desafortunadamente pues no podemos incidir en todas las currículas de educación especial y de comunicación humana y de psicología y de, híjole, todavía las currículas a nivel licenciatura manejan una terminología que da vergüenza porque ya ni siquiera es neuroafirmativo. Las que la manejan, si es que están ahí. Las que la manejan. O sea, siguen hablando de necesidades educativas especiales, centralizando el tema en la persona, de problemas de aprendizaje y no problemas de enseñanza. Entonces, tenemos que descentralizar y poder observar todo el entorno y el contexto. Totalmente. Ahora, y ahorita vamos a entrar en ese tema, ahora sí que de lleno, pero ¿por qué no hablar de inclusión? La base etimológica de la palabra inclusión es meramente excluyente, es decir, ¿en dónde vamos a incluir? O a quién le toca incluir, o quién decide si se incluye o no se incluye, qué tanto se incluye, hasta dónde. No buscamos incluir a nadie, ¿no? Esta trillada frase de no podemos incluir a alguien que ya pertenece a todo el entorno. Y además no basta incluir, porque entonces en la inclusión caemos en la incrustación, ¿no? Es como de, bueno, sí te invito, no tengo la menor idea, te hago el favor, pero realmente no hay un compromiso. Entonces, hasta que hablemos de un compromiso y un respeto, de un compromiso de enseñanza, aprendizaje, no tendríamos por qué hablar de inclusión. Nadie tendría por qué estar incluido. ¿Sabes? Cuando hablamos de inclusión me suena como estos aparatos de no incluye baterías o sí incluye baterías. O sea, está la posibilidad de que lo incluyas o no lo incluyas. Y aquí en este contexto no hay una posibilidad de no ser incluido porque además ya es parte de, ¿no? O sea, es como si habláramos en la naturaleza misma de incluir o no a una especie de plantas, por decir algo, ¿no? O sea, a ver, si la planta quiere crecer ahí, va a crecer ahí. Si no es, exactamente, y si no va acorde a sus necesidades, no va a crecer aunque la plantes y la requete plantes. Entonces, no podemos hablar de inclusión cuando más bien tenemos que hablar justamente de derechos humanos. ¿No? Antes venimos del paradigma que era, ya no me acuerdo cómo era antes, la incorporación educativa, antes de inclusión, que era integración educativa. Y todavía la integración me sonaba un poquito mejor porque cuando tú integras el azúcar en el agua de limón, pues se integra, ¿no? Pero la inclusión, de verdad que no. Entonces, vayámonos con menos conceptualización y vayamos haciendo realidad la situación. Y creo que lo poderoso de, por un lado, de las palabras, ¿no? De que tú decías, y digo, a ver, papá, ¿no? Esté incluido, más no esté integrado. No, esté integrado, más no esté incluido. O sea, es un poquito el juego de al final convivir,
¿no? A mí me cuesta mucho trabajo encontrar una palabra que pueda promover realmente ese derecho del cual hablábamos, ¿no? Más sin embargo, también creo que tanto hablar de inclusión genera exclusión, Por supuesto. ¿no? Tanta exclusión hace que tengamos que hablar de inclusión, ¿no? Claro. Y, A ver, y- te decía hace rato de la raíz etimológica de inclusión. Se las digo rápidamente, pero es de origen latín y deriva del verbo includere, que es encerrar, meter dentro y contener. Si tú revisas la raíz etimológica, desde ahí te da miedo, ¿no? No la vuelvo a usar la palabra después de escuchar eso. Es como obligarte a pertenecer. Prefijo in, adentro, claudere, que significa cerrar o clausurar. Please, no. ¿Qué terminología deberíamos estar hablando? Acompañar, me gustaría. La verdad es que todavía no lo sé. Creo que lo platicábamos hace poco, ¿no? Todavía no me llega el Illuminati de cuál debería de ser. ¿Cómo? Tiene que ser algo que esté fuera de la persona. Es yo qué voy a hacer. Yo te ofrezco un acompañamiento. Yo desde el respeto, desde el amor, desde la corresponsabilidad. Hoy por hoy, sin ser tajante, porque todavía no me queda como 100% bien, o sea, que yo diga, ese es, ¿no? Pero creo que el acompañamiento sería diferente, porque el acompañamiento viene de mí hacia ti. Y yo creo mucho que, a ver, algún día vamos a dejar de hablar de las personas con deficiencias para hablar de las necesidades de ajustes o apoyos que requieren las personas. Algún día vamos a dejar de hablar de inclusión para hablar de convivencia, ¿no? Algún día, ¿no? Idealista, y todo lo que quieras. Pero yo creo que tenemos que dejar de hablar de los problemas y empezar a hablar de las soluciones, ¿no? Exactamente. Y la palabra clave para mí es accesibilidad, Totalmente. ¿no? Y accesibilidad e inclusión no son lo mismo y se emplean mal. Hablamos de un lenguaje incluyente y queremos hablar de braille y de lengua de señas mexicana y de pictogramas. Eso no es inclusión, eso es accesibilidad. Y entonces hace falta desde ahí, desde enseñarle a la gente que no les estás haciendo un favor y que no es nada más la minoría. Pero lo vemos mucho también desde el cumplimiento, ¿no? Pongo una rampa, ya, soy constructor, pongo una rampa, la pongo a 45 grados para que parezca tobogán de alto deporte extremo, ¿no? Pero cumplí con poner la rampa, te hice el favor. Se aborda desde el cumplimiento, no desde la perspectiva de realmente añadir valor y realmente incluir, que no sería la palabra, pero hacer parte de. Y fíjate que ahí hablábamos hace rato de los paradigmas y los enfoques, ¿no? Todo ese modelo obedece, que nos da, o hablar de los enfoques, cómo han ido variando los enfoques de la discapacidad, nos da para otro post completito. Pero ahí vamos desde el enfoque rehabilitador, médico reparador, en donde prefiero crear un exoesqueleto para que la persona con lesión medular baje o camine o baje escaleras y me libere de poner rampa. Prefiero buscar un implante coclear que tener un intérprete en lengua de señas. Prefiero un ojo biónico, gafas, súper, inteligencia artificial, que señaléctica, que braille, que guías podotáctiles. Y entonces ahorita migramos a un enfoque biopsicosocial. Entonces, donde ya ni siquiera está centralizada la persona, ya es todo el entorno, es toda la sociedad como envuelve, acompaña, recibe, y es como esa persona se desarrolla a partir de esto. Entonces, ahí vamos, no estamos tan mal, pero sí hay que cambiar mucho, 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 mucho. Y creo que ese cambio, creo que ni siquiera aún lo sabemos. O sea, lo estamos descubriendo en el camino. ¿Dejamos llevar con la ola, crees? Yo creo que estamos en conceptos en permanente evolución, ¿no? Lo mismo que el conocimiento en autismo. Lo decías tú hace rato, ¿no? Cuando hablamos de educación. O sea, no, para cambiar sistemáticamente las cosas tenemos que cambiar el enfoque por completo. Pero ahí sí yo te diría que tú desde tu trinchera, tú sí lo estás haciendo. O sea, porque además es como tu enfoque, tu presión, a ver, aquí está esto y vamos evolucionando a esto. Y a ver, colegas, profesionales, papás, mamás, personas autistas, no se queden ahí. Vamos a más. Y el conocimiento compartido, y digo, por ejemplo, en la parte sensorial que hablabas hace rato, ¿no? Hace no mucho escuché una conferencia muy buena de Dafne Saldaña de integración sensorial, ¿no? Y hablaba de
mucho del sistema interoceptivo, ¿no? Que yo la primera vez que escuché la palabra, no soy experto, no soy especialista, pero soy un consumidor constante de información, eso sí me jacto. Hace 4, 6 años más o menos, ¿no? Y entonces estamos en este concepto en permanente evolución. Y lo que yo noto y lo que yo veo, y me encantaría tu opinión, es mucho de la integración sensorial la hemos comprendido mejor a través de los testimonios de los adultos autistas. Sí, claro. Sí, por supuesto, 100%. Y ahora también nosotros podemos analizar y evaluar, porque el procesamiento sensorial no es solamente para una persona que vive con un diagnóstico de TDAH, autismo, de Tourette, de neurodivergencia. Siempre lo digo, si no, no hubiera enólogos, no hubiera perfumistas, pues eso es una hipersensibilidad. Ay, ahí tengo otra muy buena anécdota que te contaré otro día, pero justamente sobre todo el enfoque sensorial y multisensorial que vivimos constantemente y que nos impacta. ¿Cuántas veces has oído toda la gente que te dice, es que si no como me pongo de malas? Parte de la interocepción es el hambre y parte es un procesamiento sensorial que te genera no solamente cuestiones hormonales, está vinculado a la parte endocrina, está vinculado a la parte emocional y de verdad te impide seguir, te impide fluir a lo que estabas haciendo, ¿no? Platicaba el otro día con un adulto, hermano de un adulto autista, que no sabes la curiosidad que tengo por conocer al hermano, tiene mi edad, o sea, Okay. Entonces de entrada es como, wow, a ver, yo quiero conocerlo, ¿no? Claro. Y hablaba un poco y le empecé a hacer preguntas, ¿no? Que cómo estaba en la parte sensorial o cómo era, ¿no? Y su primera respuesta de bote pronto me dijo, no, nunca ha tenido temas, ¿no? Y le empecé a hacer preguntas. Le dije, ¿le gusta el picante, por ejemplo? Le encanta, sensorial, ¿no? Oye, y empezamos así y a lo que voy también es en parte a la falta de información que teníamos hace años. Hace años se buscaba o los modelos que los ejes rectores era disminuir las estereotipias. Hoy por hoy sabemos que las estereotipias obedecen al perfil sensorial y funcionan como un catalizador, como un filtro a toda esta impronta que están recibiendo sin más. Entonces, hemos evolucionado, sin duda hemos evolucionado. Me siento orgullosa de notar esto. Totalmente. Y como dices, yo creo que vamos en una dirección correcta, no a la velocidad que deberíamos, pero bueno, por lo menos estamos, ¿no? Estamos Apuntados. decidiendo desde nuestra trinchera, creo que hacemos lo que podemos con mucho amor y con mucho respeto hacia las diferentes comunidades con las que participamos, pero es parte de. Y está Yo lindo. creo que hacemos mucho más de lo que podemos porque no nos damos cuenta de todo el impacto que tenemos, ¿no? Con este tipo de conversaciones de entrada. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. Me regreso un poquito a las preguntas, ¿no? De ¿por qué no hablar de educación especial? Ay, eso me encanta. También ha habido toda una querella de educación inclusiva. No sé si te acuerdas, de hecho, que cambió el enfoque de educación especializada a educación inclusiva en las licenciaturas. Y resulta ser que si nos ponemos a ver un poco la conciencia histórica de otras culturas, nos damos cuenta que el enfoque o la educación futura, el futuro de la educación, es la educación especializada. ¿Por qué? Porque entonces ahora nos damos cuenta que tenemos que basarnos en los requerimientos, las necesidades, las habilidades, las oportunidades de cada persona. Y entonces que una educación global o que una educación que la currícula es generalizada ya no funciona. ¿Por qué? Porque cada vez nuestra población es menos homogénea. A lo mejor antes en una escuela tenías un grupo que medianamente embonaba, pero ahora en cada escuela tienes multiculturalidad, en cada escuela tienes situaciones emocionales, en cada escuela tienes diferentes rasgos de personalidad. La crianza ha evolucionado a impulsar cada vez más esta individualidad. Entonces necesitamos migrar. Y si tú te pones a ver un enfoque Reggio Emilia, un enfoque de hace Montessori, que era autodidacta, que era centrado en la persona, algo estamos haciendo mal. Entonces, yo sí creo que el futuro de la educación es la educación especializada, que ha tenido como ha sido muy criticada por pensar en educación especial. Por eso yo ya uso el término educación especializada. Especializada, sí, totalmente.
Porque con este tema de personas especiales, angelitos, este enfoque evangelizador, angelical, nos quedábamos ahí, nos quedábamos encerrados ahí. Entonces, parecía que la educación especial era para personas especiales. Y Pues no, que no todos somos especiales. pues, si le preguntas a mi mamá, seguro sí. Todos somos especiales en los ojos de nuestra madre. No, y realmente, o sea, sí, por supuesto que todos tenemos características que nos definen. Y entonces ahí sí ya podríamos enfocarnos más hacia potenciar las habilidades en vez de señalar las áreas de oportunidad. Totalmente. Entonces Ahora, yo sí creo que la educación especial es el futuro de la educación. 100%, yo ahí estoy 100% de acuerdo contigo, y lo digo mucho, ¿no? O sea, la educación especial como la entendemos hoy, y nótese mi mano que estoy haciendo entre comillas, tiene mucho más que aprender la educación regular de educación especial porque está basada en el desarrollo de competencias y habilidades. Yo creo que en general la educación está mal planteada y creo que estamos por vivir una, pues no me gusta el término, pero entre comillas revolución, ¿no? De que estamos dándonos cuenta de muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo describirías el panorama actual de la educación? Voy a quitar término regular, especial, pero de la educación en México a nivel de políticas públicas. ¿Neta? Desolador, desolador. Desolador porque seguimos nadando estamos nadando en círculos, estamos navegando con un solo remo. Entonces a mí eso no me hace sentir que verdaderamente tengamos como la luz al final del túnel, ¿sabes? Seguimos tratando de, voy a usar como una espejeada, seguimos queriendo hacer ajustes curriculares a la educación. Y discúlpame, pero como tú bien decías, no necesitamos ajustar nada. Necesitamos una revolución, una deconstrucción, una renovación, una demolición del sistema y volver a empezar. Y entonces ahí es donde yo digo, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar quitar el enfoque? Lo platicábamos hace poco, ¿no? De la educación hacia los niños, y podemos rebobinar un poco la cinta, híjole, ya me quemé en edad, pero bueno, rebobinar un poco la cinta y empezar por cambiar la formación que le damos a nuestros futuros maestros, a nuestros futuros licenciados, a nuestros futuros docentes, ¿no? Médicos incluso. Médicos, que no nos metan el pie. Y eso yo no veo que cambie, ¿no? Me siguen llegando mamás que me dicen, es que el pediatra dice que lo consiento mucho, y llega la mamá con su carga de culpa. Es que dice que ya hablará, que puede hablar hasta los 6 años y es normal. Y yo digo, ¿cuánto tiempo estamos perdiendo, no? Ay, no, es que ya hay uno sobrediagnóstico y a todos los quieren hacer TDAH y a todos los quieren hacer autistas. Híjole, tenemos que seguir luchando mucho contra esto. Entonces, si a mí me preguntas el panorama, a mí me encantaría darte otra respuesta, pero a mí me parece desolador. Siento que todavía no encontramos el camino, estamos perdidos en un laberinto gigantesco en donde pues cada quien está haciendo lo que puede con lo que tiene. Y pues si hay un sesgo grande en eso, ¿no? A lo mejor si pudiéramos quitar de tajo y volver a hacer, que también sé que es imposible, ¿no? O sea, me queda claro que es imposible, pero me preguntabas específicamente a partir de políticas públicas. Híjole, empezando desde que sea menos excluyente el sistema, que sea menos drástico en cuestión de grado escolar acorde a edad cronológica sí o sí, que sea menos tajante en el sentido de la carga académica, en donde a lo mejor podemos avanzar en un área, pero ir más despacio en otra, ser flexibles en esta currícula, grupos multigrado. Desde ahí podríamos empezar a avanzar, ¿no? Si pudiéramos hacer lo que siempre hemos deseado, de un protocolo estandarizado para una valoración diagnóstica en donde los papás no pierdan tiempo y no vivan esto como una agonía y como un vía crucis, y con donde llegan, ya tengo un diagnóstico, pero tú los ves y vienen lastimados, heridos, abandonados, preocupados y sin nadie que los haya apapachado y les haya diciendo, a ver, todo va a estar bien y vamos por aquí, y entiende de inicio qué es el autismo. Me tocan todavía algunas fibras de mi corazón cuando llegan mamás y me dicen, ay, es que este niño, ya diagnosticado hace 8 años, es que este niño no puede dejar de ver, me tiene harta porque no puede dejar de ver fulano programa.
Y yo digo, pues yo conozco muchos adultos que siguen viendo Pokémon, no veo el problema, ¿no? Pero además me queda claro que entonces algo falló porque esa mamá no está reconociendo las necesidades de estructura, las necesidades que tiene su hijo. Y entonces quiero que vea Dragon Ball cuando a lo mejor él quiere ver Plim Plim. Ajá, y, o sea, elige tus batallas, eso ya viene siendo lo de menos. Totalmente. Y ahora, acabas de decir varios puntos, ¿no? Y a lo mejor va a ser redundante un poquito mi pregunta, pero una brecha por cerrar que sea, entre comillas, barata, ¿no? Que no requiera un presupuesto serio a nivel educativo general. ¿Cuál sería? Lo que estamos, a bote pronto, barata, rápida, cambiar o quitar el enfoque de los problemas de aprendizaje, los trastornos en el neurodesarrollo a oportunidades de enseñanza, alternativas de enseñanza, actualizaciones educativas, corresponsabilidad. Creo que ahí, si empezáramos ahí, podríamos. Formación y formación. Definitivamente. Ahora, un buen uso de la información. Además, ¿no? Es que tengo tantas preguntas escritas y nos queda poco tiempo, pero ¿cómo garantizar que este concepto de inclusión que hoy tenemos no sea un discurso, sino una práctica real en las aulas? ¿Cuál sería tu consejo para una escuela, para un maestro, para una maestra, para una mamá? Seguir levantando la voz, seguir jalando gente a estos espacios, seguir teniendo apertura para hablar de esto, yo estoy segura que quien oiga Iluminemos Podcast con cada capítulo, pero en específico en este en el que me toca participar, va a cambiar su perspectiva, y va a tener nuevos retos, pero también creo que para como lo platicamos y para como lo movemos, que a mí es algo que me gusta mucho, que lo vivan como con emoción, como con ganas como con garra de salir adelante y cambiar y mover y hacer una mejor práctica y cambiar la crianza y cambiar mi rol como docente frente a grupo y realmente verte como un cambio, como una semillita en el cambio, ¿no? Una inspiración. Creo que la incidencia es crucial y aquí pues también aparte de estos espacios que están abiertos y que llegan a mucha gente, pues llevar estos discursos a las instancias adecuadas y buscar que también lo oigan como desde la pasión, desde la vibra, desde verlo como una oportunidad linda. Y si hoy dieras un taller express a docentes, ¿cuáles serían tus 5 puntos indispensables y un error frecuente que cometemos o que cometen? Mis 5 indispensables, o sea, esa pregunta me gusta mucho porque la manejo mucho en talleres a maestras. Mi primera pregunta o mi primera actividad dinámica para hacer un cambio es ¿quién eres y quién quieres ser en el recuerdo de tus alumnos? Creo que para mí eso es básico porque sí te cambia súper rudo el chip, ¿no? ¿De qué quiero ser? ¿La que cumpla con las gráficas, la que llene todo el papeleo o ser esa maestra que nunca vas a olvidar por X o Y? Y entonces es, ¿qué dejas? ¿Qué dejas? ¿Cómo recibes a tus niños? Y al último día de clases, el día que les dices adiós, ¿te ves en ellos? O sea, tú ya les dices adiós, pero sabes que se llevan esta parte de ti que va a romperla en el resto de los grados escolares. Si no, algo está faltando. Si no estás dejando eso en cada uno, algo está faltando. Entonces, de inicio, eso. En el siguiente taller express sería, dejémonos de terminología revolcada. Hablemos de mi compromiso de enseñanza. Hablemos desde mi capacidad de abrir la rendija de la ventana e ir a más, ¿no? Porque a veces, pues sí, a lo mejor a los profesores les falta información, las capacitaciones son teóricas de qué es el autismo, pero no hablamos de un manejo de crisis sensorial, de un acompañamiento en una crisis emocional, de un aprendizaje en movimiento, de un análisis integral, que no solamente sea 2 más 2, ABC, sino emociones, perfil sensorial, sin ir a más, ¿no? Ay, me doy cuenta que a tal hora tiene una crisis. Pues puede ser por hambre, puede ser por digestión, puede ser por sueño, puede ser por estrés, puede ser por cansancio.
Y no es nada más, dale 5 minutos afuera del salón. No, un kit de primeros auxilios emocionales y sensoriales sería mi segunda dinámica del taller, ¿no? Y analizar mucho la parte vocacional. Porque también creo que actualmente nos está faltando mucho que los profesionales tengan vocación. No. Tristemente. Bueno, hay que tomar nota y armar este taller. No, totalmente, ¿no? Y creo que esas estrategias se pueden llevar a cabo y se pueden implementar. Y lo decías muy bien, ¿no? Un tema de primeros auxilios emocionales y sensoriales creo que cambiaría por completo la forma en la que estamos abordando los temas. Sería mi siguiente dinámica, perder el miedo a lo desconocido. De entrada. Y entonces, si te fijas, no estoy trabajando para nada con los alumnos, estoy centralizada en la persona. Y esa es la educación especial, y eso es lo que hay que hacer. Si tú me pides... Es que esa debería de ser la educación, olvídate de educación especial. Esa debería ser la educación. Pero tú me preguntas por docentes y en ningún momento te hablo de la parte teórica de los niños. Me enfoco en el docente, en sus emociones, en sus necesidades, en escuchar qué requieren y cómo hacer esto posible. Entonces, justo creo que ahí va el enfoque. Ahora, ¿qué mecanismos de lo que no se mide no se mejora? Partamos de ahí, ¿no? Muchas veces los indicadores hoy por hoy son, tengo a 10 alumnos, tengo a 3, tengo a 1, son cuantitativos, ¿no? Pero ¿qué mecanismos de evaluación y seguimiento propondrías para asegurar esa mejor práctica? ¿Qué indicadores deberíamos de estar tomando en cuenta si hablamos en factores de éxito respecto a un programa de educación, de inclusión educativa, llámale como quieras, de un alumno con requerimientos o necesidades de apoyo que sea exitoso realmente? ¿Cuáles son los indicadores que debemos de estar mirando? Definitivamente. Lo acabas de decir, no se mide lo que no se conoce y no se conoce lo que no se observa. Sumaría a tu frase. Y entonces, también me lo acabas de decir, tenemos este registro cuantitativo que tomaría que llegáramos a la parte de un registro cualitativo. Y antes de analizar o de revisar el diagnóstico, analizamos las necesidades. Antes de llegar a un diagnóstico, podemos observar si hay algún desfase en la adquisición de los hitos del desarrollo lingüístico-comunicativo, si hay algún desfase en la adquisición de habilidades sociales, si hay algún desfase en la adquisición motora, si hay algún desfase en lo esperado a nivel emocional. Y entonces, ahí ya podemos hacer el match. Me suma social con lenguaje y con intereses repetitivos. ¡Ay, sorpresa! Nos vamos hacia autismo. Pero ¿y si no? No importa. A lo mejor es solo un trastorno del procesamiento sensorial, a lo mejor es solo un trastorno específico del lenguaje o una situación específica en el lenguaje. O y que requiere de lo mismo. 100%. O sea, es como hacer una ensalada. Ya tú decides qué proteína le pones, pero entonces ya estás observando y ya estás validando que ese niño tiene un requerimiento específico o sobresale en alguna situación, sin embrollarnos en el diagnóstico, sin esperar al diagnóstico para incidir o para acompañar. Ahora, las necesidades, bueno, ahorita me regreso a ese punto, pero esos indicadores cualitativos, tú y yo lo hemos platicado un sinfín de ocasiones, pero ¿cuál sería uno? ¿Cuál serían uno o dos que pudiéramos proponer a las escuelas? Porque creo que muchas veces perdemos de vista lo esencial en el largo plazo por intentar, entre comillas, resolver lo urgente en el corto plazo y no estamos enfocándonos realmente hacia lo indispensable de cualquier persona, que es autonomía, ¿no? 100%. ¿Qué indicadores cualitativos deberíamos de estar tomando en cuenta? Clarísimo. Observa qué está faltando o qué puedes hacer por ese niño para una mejor calidad de vida. Si ese niño no se está pudiendo comunicar, ahí hay algo que hacer. Si ese niño no está aprendiendo de la manera que le estás enseñando, hay algo que hacer. Si ese niño no está pudiendo desplazarse de la manera que los demás, hay algo que hacer. Ahí está la parte cualitativa y la parte de observación, y no necesitas una tabla, no necesitas una prueba estandarizada, no necesitas una batería, necesitas observar y necesitas ponerte la responsabilidad de mí depende que este chico la pase mejor en esta aula. Entonces creo que ahí la observación crítica, la observación amorosa, hay algo más que puedo dar aquí, hay algo más que, y a lo mejor no, yo no puedo, pero a lo mejor puedo pedir ayuda, puedo buscar un equipo, puedo levantar la mano y decir, necesito algo más.
las herramientas me están quedando cortas. Necesito canalizarlo con algún otro especialista que acompañe este proceso de desarrollo que no está creciendo, ¿no? Tal cual, velo un poco y de pronto digo, pues a lo mejor a ninguna maestra le gusta la jardinería, pero si tú estás viendo una planta que tiene sus hojas secas, que a lo mejor una rama le está impidiendo a la otra crecer, que a lo mejor sus ramas están creciendo hacia encimarse a otra, ¿qué haces? Ay, pues qué mala onda planta. Ay, seguro vas y le pones un hilito, vas y le pones una ramita, vas y le quitas las hojitas, vas y la pones preciosa, le hablas lindo, la riegas. Es lo mismo con nuestros niños, ¿no? O sea, y además o la cambias de entorno. La cambias de entorno, la mueves hacia la luz, la quitas de la luz. Algo, haces algo. Pero seguimos insistiendo en sembrar aguacate donde solamente se da cempasúchil. Totalmente. Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Ahora, ¿qué rol juega aquí la tecnología? ¿Qué podemos y cómo podemos aprovechar la tecnología para asegurar una accesibilidad comunicativa y curricular en todas las escuelas? Hermoso. O sea, creo que la tecnología, la inteligencia artificial nos está dando un nuevo reto como profesionales y ahora cómo, pero bueno, además de que es una herramienta que te abre posibilidades para diseñar tableros de comunicación, para armar tableros de comunicación, para acompañarlos con voz, para hacer que la voz tenga cada vez más los tonos de una persona de esa edad, de esas características, de ese género, que ya no sea la voz robótica. O sea, la tecnología nos está abriendo muchísimos campos y no nos podemos quedar atrás, ni como familias, ni como profesionales, porque nos va a llevar, o sea, la ola nos va a llevar, ¿no? O sea, nos va a llevar la tecnología. Entonces, a ver una pregunta curiosa ahorita que lo mencionabas de inteligencia artificial. ¿Tú estás utilizando hoy la inteligencia artificial o herramientas de inteligencia artificial para eso que dijiste de lectura fácil, tableros de comunicación? Todo el tiempo, y estoy buscando, por ejemplo, un taller o un curso o un diplomado de comunicación alternativa y aumentativa por medio de la inteligencia artificial y no lo encuentro. Si alguien lo conoce, por favor démelo y si no, pues lo voy a armar para darlo, porque no sabes lo maravilloso que se está abriendo esto, porque además la inteligencia artificial cada vez es más predictiva. Entonces, cada vez puede habilitar un diálogo o un discurso con poco. Y bueno, tú sabes que mi base no es solamente autismo, también trabajo con parálisis cerebral, con discapacidad intelectual, entonces estos punteros, estos escáneres de rastreadores de los ojos, esta capacidad de puntear con la mirada, a mí me tiene la cabeza explotada. O sea, siento que es lo que necesitábamos para avanzar y da para mucho, da para educación, da para investigación, da para comunicación, da para análisis de procesamiento sensorial en cuanto a estos track scanners de cómo me siento, de cómo voy evolucionando, las ciclotimias, los intereses repetitivos, restringidos, los trastornos obsesivo-compulsivos. Está fabuloso. Y te hago la pregunta porque yo la estoy utilizando mucho. O sea, mucho. Para hacer, hazme un pictograma para, o sea, genera un pictograma, desarrolla un tablero, ponle voz, si dice tengo hambre, despliégame el apartado de comida, o sea, algo tan sencillo como eso que antes era pico, 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 es una economía de esfuerzo, una economía de energía brutal. Totalmente de acuerdo. Y a ver, para los que nos apasiona el tema de la tecnología y de la inteligencia artificial, que claramente a ti y a mí nos hace, si alguien sabe o que alguien que nos escucha, contáctenos de inmediato, porque creo que... Desarrollemos programas.
No, y algo, por ejemplo, que yo veo hoy una necesidad, ¿no? Y a lo mejor voy a poner una idea en el aire para ver cómo regresa, pero tú imagínate un chatbot específico con supervisión, que eso es algo que hoy no tiene, con supervisión adulta, de, ¿cómo se llama? Para chavos con dificultades sociales que tengan una mejor comunicación. ¿Cómo le puedo pedir una tontería? Y voy a poner un ejemplo malísimo, me van a matar, pero ¿cómo le puedo decir a mi papá que tengo hambre? ¿No? O Exacto. sea, pero con supervisión de un adulto, porque el otro día yo estuve a punto de instalarle ChatGPT ahí mi hija y dije, no hay manera, no, todavía no, Creo que ¿no? te voy a Tiene que haber platicar mecanismos de seguridad. Claro, te voy a platicar rapidísimo una que estamos haciendo, como me dices, para algo tan sencillo como la hora del baño. Es un chavo ya de 17 años que todavía no había desarrollado las habilidades autónomas para bañarse porque literal entraba a remojarse. Y entonces la semana pasada lo que hicimos, yo no la conocía, pero ahora hay una Alexa chiquitita que tiene pantalla. Y entonces Alexa con la hora de fulanito, es hora de bañarse. Corte A, shampoo, pictograma de shampoo. Corte A, enjuágate. Con un TikTok, tiqui, para que sepa que ya se tiene que enjuagar. Corte A, jabón. Ha sido una maravilla. Una maravilla. Porque entonces literalmente ya no solo se remoja, ya se enjabona. Digo, llevo semana y media implementando, pero ya por lo menos tiene la intención de agarrar el jabón y ponérselo, ¿no? O sea, todavía se dispersa, pero Dios santo, con algo tan bobo. Y ha sido una maravilla. Totalmente. Mariangi, para acercarnos al cierre, porque tú y yo de esto, o sea, abrimos esa beta, esa ventanita del tema de inteligencia artificial que no hemos platicado en persona y creo que nos van a dar las 8 de la noche platicando del tema, ¿no? Para acercarnos al cierre, primero, ¿cómo nace? Y me voy a regresar al principio, pero ¿cómo nace Educación Especial? ¿Te acuerdas que hablábamos del Educación Especial Más, perdón. ¿Te acuerdas que hablábamos del panorama desalentador? Ahí nace Educación Especial Más. Fue un parto forzado a partir de no hay espacios, todos son guarderías, nadie busca ir a más. Todas estas personas tienen un montón de oportunidades y no se están explorando, no se están experimentando, no tienen tableros, no están terminando la primaria, no están culminando la lectoescritura, estamos todavía en este malaferre de una escuela regular que no me garantiza lectura, escritura, matemáticas básico para un desarrollo vital futuro. Ahí nace del descontento y nace de la impaciencia y del apasionamiento por llegar a más. Y pues justo, ¿no? Creo que ese es nuestro diferenciador y empezó siendo un centro escolar, abrimos terapéutico, ahora tenemos Rincón Incluyente, que es la cafetería, que es espacio de capacitación laboral, queremos crecer y crecer y crecer y crecer y hacer un mundo más responsable y más, no empático, no me gusta la palabra empático, más respetuoso con cualquier situación que se salga de lo poquito que conocemos como norma. Totalmente. Oye, y para terminar, 2 preguntas todavía, pero ¿quiénes han sido tus mayores inspiraciones en la vida, ya sea en el ámbito personal o en el ámbito laboral? Mis mayores inspiraciones, yo creo que cuando nace Educación Especial Más, fueron mi mamá y mi tía, porque de Educación Especial Más inicialmente estaba en casa de mi mamá. Y ellas fueron justamente las que me enseñaron el no hay barreras. Ay, pero no tengo espacio. Aquí hay espacio, quitamos la sala. Ay, pero ya necesito otro espacio, quitamos el comedor. Ay, pero es que ahora necesito más maestras. Letrero en la puerta. De ellas aprendí no hay nada te detiene. Tu creatividad y tu imaginación son tu límite. Entonces, si tienes un límite es porque no estás avanzando lo suficiente. Entonces, creo que mi principal inspiración y apoyo siempre fueron ellas porque, pues, chistosada con las que les salía, chistosada con la que avanzaban, al grado que las saqué de su casa, las tuvimos que reubicar porque me comí todo el inmueble de Educación Especial Más en su primera sede. Después de ahí, Ricardo, que ha sido el que me ha justamente, pues ya no quepo, pues ya tenemos cupo límite. ¿Límite? ¿Cuál límite? Vámonos a otro inmueble más grandote. Y que hoy por hoy me dice, que si ya no cabemos, buscamos otro más grandote. Entonces, creo que la vida me ha puesto grandes maestros que siempre me han enseñado que todo se puede y hacer equipo y a chambear en conjunto.
Creo que ellos han sido mis principales inspiraciones y mi motor diario son mis hijos y mis alumnos. Y con mis hijos es Educación Especial Más, que es mi primogénito, Elías y María, que siempre están ahí también innovando, creciendo, buscando. Es más, te puedo decir que si por alguien yo exploré la inteligencia artificial, fue por mi hijo Elías, que tiene 11 años, que hoy por hoy ya es un gran programador. Desde los 4 años se aventó un diplomado en programación y que es el que es, y eso se podría hacer con IA. Eso está bien fácil con IA. Y entonces yo con Poker Face de, ok, y entonces pues a buscar. Entonces tengo motores, tengo grandes maestros y mis niños, más que mis familias, porque luego mis familias es la parte que me apachurra el corazón, porque digo, nadamos contracorriente, pero mis chicos, o sea, ver cómo no va a caminar y ya está caminando, no va a hablar y se está comunicando, no es que no va a leer y a escribir, autodidacta, ahí todos los días veo el cómo sí. Qué maravilla. Oye, si tuvieras la oportunidad de platicar con algún personaje famoso autista o alguien célebre de la comunidad, puede ser científico, puede ser maestro, puede ser lo que sea, ¿no? ¿Con quién sería y qué le preguntarías? Stephen Hawking. Ok. Bueno, no es una persona autista, es una persona que tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que rompió incluso el pronóstico de vida. ¿Y qué le preguntaría? Más que preguntarle, o me echaría una larga plática sobre gestión emocional, porque de pronto, cómo nos gusta tirarnos al drama. Y entonces, en esta parte de porno inspiracional, en esta parte de, mira, si él pudo, tú puedes, yo diría, ¿cómo combates la ansiedad? ¿Cómo combates la depresión? ¿Cómo combates? Dame luz. Dime en el camino, ¿qué te hubiera gustado que tú? Él tenía un device, un aparato, una tablet, un comunicador, que era un Toby, me parece que era un Toby Talk, que tenía un rastreo visual hace 30 años. ¿Cómo es posible que nosotros no hemos podido avanzar en ese proceso? Bueno, sí sé por qué, porque son caros, o eran caros, desafortunadamente. Gracias a la tecnología y gracias a este avance, se está haciendo cada vez más accesible para las familias, pero antes eran muy caros. Entonces, creo que mi pregunta tal cual sería, si pudiera hablar con él, es ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué no estoy viendo? No sé, no permitas que pierda esta luz. Dime qué, hacia dónde voy. ¿Voy bien? ¿Le sigo por aquí? ¿Qué me falta? No me permites equivocarme y dame luz hacia el camino. Creo que eso le preguntaría. Totalmente. Mariangi, sé que te tienes que ir. ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo? Por favor, que nos sigan en redes sociales, en Educación Especial Más, con signo de más al final, Instagram, Facebook. Nos pueden mandar un mensajito al teléfono de recepción, que ahorita se los doy. Y bueno, pues nos encuentran en todas las redes sociales. Educación Especial Más tiene su centro aquí en la calle de Juan José Guiara Yeguren 121, en la colonia Viaducto Piedad. Y el teléfono de recepción, que es mucho más ágil que si les doy el mío, 55 36 99 86 59. Ahí nos encuentran y pues estamos a la orden para lo que se requiera. Perfecto. Mariangi, muchísimas gracias por tu tiempo. Me vuela la cabeza hablar contigo. Gracias. A mí también. Gracias. Excelente día. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos Mentes. Corazones. Personas. Familias. Iluminemos por el autismo.